Hola Diego, buenas tardes. En esta oportunidad veremos lo correspondiente a ortogonalidad y proyecciones. Nos dirigiremos en la sección 6.3 para resolver el ejercicio número 3. Pero antes de eso, hablaremos un poco acerca de lo que son espacios lineales normados y ortogonalidad. Además de eso, veremos también lo que es la norma, el vector unitario, el espacio lineal normado, distancia entre vectores, ángulo entre vectores, vectores ortogonales, conjunto finito ortogonales, eh, y las proyecciones ortogonales. Esto con el fin de poder realizar lo que nos piden en el ejercicio número 3 y tener un poco de conocimiento acerca de este tema. Entonces, primero empezaremos describiendo lo que es el producto interior o producto punto conocido en física. Este es la multiplicación entre vectores que da como resultado un número escalar. Entonces, tenemos que el producto punto es la U transpuesta por el vector. Es decir, tenemos que la U transpuesta sería una multiplicación matriz vector, que nos da como resultado un escalar, es decir, un número real. Listo. Mediante el teorema que se encuentra en este capítulo, tenemos las propiedades. Por ejemplo, U por B es igual a B por U. Es decir, que al hacer el producto punto, no importa el orden en esta multiplicación. Además, por ejemplo, tenemos U más B por B es igual a U por W más B por W. Esta en sí es una propiedad distributiva, o se puede sacar un vector común y sumar los vectores no comunes. También tenemos la propiedad asociativa y también tenemos que si U por U es mayor o igual a cero, sí y solo si U es igual a cero. Es decir, que la multiplicación del mismo vector da como resultado un vector cero, un número cero, un escalar cero. Listo. Entonces, pasamos a la norma de un vector. Se conoce como norma o longitud de un vector y es el escalar no negativo, también es conocido como módulo. Se representa con dos rayitas verticales y esta representa la norma del vector, que es la raíz cuadrada del mismo vector. Ya, para llegar al vector unitario, tenemos que un vector unitario es un vector cuya longitud es 1. Es decir, su norma tiene que ser 1. Es decir, su producto punto es 1. Si un vector b distinto de 0 se divide entre su longitud, es decir, se multiplica por 1 sobre su norma, se obtiene un vector unitario. Ya, pasamos al espacio lineal normado. Un espacio lineal normado es un espacio o subespacio en donde se puede calcular la norma de todo vector, incluido en el del mismo. La distancia entre vectores para U y B en Rn, la distancia entre vectores es igual a la longitud de la resta entre dos vectores. Es decir, que tenemos que la raíz cuadrada de U menos B por U menos B. Ya, en un ángulo entre vectores tenemos que es el producto punto se puede obtener de la multiplicación de dos normas por el coseno de un ángulo. Finalmente llegamos lo que son los vectores ortogonales y nos dice que dos vectores U y B son ortogonales entre sí si el producto punto entre ellos es igual a cero. Esto sale del teorema de Pitágoras, donde nos dice que dos vectores U y B son ortogonales si y solo si la norma al cuadrado es igual a la norma del primero al cuadrado más el segundo vector al cuadrado. Ya. Por teorema, todo vector es ortogonal al vector cero, pero tenemos que tomar en cuenta y tener mucho cuidado que la perpendicularidad de ángulo no es igual a la ortogonalidad. Pasamos a los conjuntos finitos ortogonales, que mediante un teorema nos dice que si tengo un conjunto ortogonal y no tiene vector cero adentro, se puede incluir de manera segura, se puede concluir de manera segura que es un conjunto linealmente independiente. Además, es una base para el subespacio generado por ese conjunto. Ojo, tenemos que tener cuidado que si es linealmente independiente, no siempre puede ser ortogonal. El conjunto ortonormal. Eh, es un conjunto ortonormal si el conjunto es ortogonal, es decir, que el producto punto entre ellos es distinto al vector cero, entre distintos vectores es igual a cero, perdón, de vectores unitarios, ¿no es cierto? Entonces, tenemos otro teorema en el cual nos dice que una matriz U de M por N tiene columnas ortonormales si y solo si U transpuesta por U es igual a la matriz de identidad.
Finalmente, con esto llegamos a lo que son las proyecciones ortogonales, que nos dice que matemáticamente la proyección debe ser única. Si yo proyecto un vector sobre un espacio, debe haber un solo vector. Esta proyección es la menor distancia desde el vector hasta el espacio de dimensión n. Sea W un espacio de Rn, se puede describir como y es igual a y acento más z, donde z es ortogonal a cualquier vector en W. ¿Qué nos trata de decir esto? Que si yo tengo una base ortogonal, se puede calcular la proyección utilizando los pesos que se utilizan en una base ortogonal. Es decir, productos puntos de vector original con otro vector dividido para los vectores en cuestión de la base. Ya tenemos estas diversas propiedades que nos dice, por ejemplo, si Y original está en W, entonces la proyección de Y en el espacio, perdón, es igual a Y original. También nos dice otro teorema que se encuentra en el libro de David Ley, que el teorema de la mejor aproximación hace referencia a la menor distancia de la proyección ortogonal de Y sobre W y es el punto en W más cercano a Y. Otro de los teoremas nos dice que si tenemos una base ortonormal, para que un subespacio W, entonces resulta una ecuación vectorial de combinación lineal de proyección. Teniendo en cuenta estos teoremas, estos conceptos, finalmente podemos resolver el ejercicio 6, el ejercicio 3 de la sección 6.3, que nos dice que comprobemos que B1 y B2 es un conjunto ortogonal y luego encontremos la proyección ortogonal de Y sobre el gen B1 y B2. Ya, entonces, tenemos y tenemos B1 y B2, ¿no es cierto? Primero nos dice que veamos si es que es un vector ortogonal. Para hacer un vector, realizar un vector ortogonal, como lo habíamos mencionado, tenemos que ver que la multiplicación del producto punto sea igual a cero. Entonces, al realizar la multiplicación de, entre los vectores B1 por B2, nos damos cuenta que nos quedaría B1 por B2 es igual a menos 1 más 1 y más 0. Por tanto, B1 y B2 es igual a 0. Entonces, este sí es un conjunto ortogonal. Por lo cual concluimos que B1, B2 sí es un conjunto ortogonal, ya que su producto punto es igual a 0. Ahora nos dice que encontremos la proyección ortogonal de Y sobre el gen de B1 y B2. Para eso tenemos que encontrar la proyección y esta fórmula que se encuentra en el libro de David Ley que nos dice lo siguiente, que Y acento, es decir, la proyección es igual al Y original por el vector 1 sobre el producto punto del mismo vector más Y por el segundo vector sobre el producto punto del mismo vector por el vector 2. Ya, para realizar esto, realizaremos de forma separada para después simplemente hacer los cálculos y tener un mejor espacio y una mejor comprensión. Entonces, vamos a realizar lo del primer vector, que sería y por eh, el vector 1 sobre el producto punto del vector 1 por el vector 1. Entonces, tenemos que y es igual a menos 1, 4, 3 y el vector 1 es 1, 1, 0. La multiplicación, es decir, el producto punto entre el mismo vector nos quedó 2. Y finalmente multiplicamos por el vector 1 que es 1, 1, 0. Al realizar esta multiplicación, es decir, el producto punto entre y el vector 2, nos queda 3. Tenemos entonces 3 medios por el vector 1. Aquí tenemos una multiplicación escalar vector y esta multiplicación es sencilla. ¿Por qué? Porque el escalar se multiplica para cada término del vector. Nos quedaría 3 medios y 0. A continuación vamos a realizar el siguiente que es con el vector 2 y nos quedaría y por el vector 2 sobre el producto punto del mismo vector por el vector 2. Entonces, y tenemos menos 1, 4, 3, 1, vector 2, menos 1, 1, 0 y el producto punto del segundo vector es 2 por el segundo vector que es menos 1, 1 y 0. Entonces, al realizar el producto punto entre este vector y el vector número 2, nos quedaría 5. Entonces, nos queda 5 medios, que es del escalar, por
la multiplicación multiplicado por el vector menos 1, 1 y 0 que corresponde al vector 2. Entonces, simple, realizamos una multiplicación escalar vector y nos quedaría menos 5 medios y 0. Ahora bien, nosotros teníamos que y acento, es decir, la proyección es igual a y menos vector 1 sobre el producto punto del mismo vector por el vector 1 más y por el vector 2 sobre el producto punto del vector 2 por el vector 2. Ya encontramos esto. Ahora únicamente es cuestión de reemplazar y obtenemos que y acento, es decir, la proyección es igual al vector 3 medios, 0 más el vector menos 5 medios y 0. Esta proyección como resultado nos va a dar otro vector y su proyección es menos 3 medios menos 5 medios, 1, menos 1. 3 medios más 5 medios, 4 y 0 más 0, 0. Entonces la proyección y acento es igual al vector menos 1, 4 y 0. Por tanto, la proyección ortogonal de y sobre el gen B1 y B2 es menos 1, 4 y 0. De esta forma, hemos concluido con todos los ejercicios requeridos para este apartado y finalmente en la parte final tenemos la referencia de donde hemos sacado todos estos, todos estos ejercicios a realizar que fue obtenidos de David Ley en el año que fue hecho 2012, Álgebra lineal y sus aplicaciones por la editorial Person Education de México S.A.